¿Te ha pasado que, al llegar a casa, la mente sigue marcando la siguiente tarea como si el día no hubiera terminado? La pantalla sigue brillando, el correo sigue zumbando y ese impulso de seguir trabajando se vuelve más fuerte que el cansancio. Es como si el propio cuerpo hubiera olvidado el botón de pausa. En la sociedad actual, donde la productividad se celebra como un trofeo permanente, el cerebro ha aprendido a interpretar la pausa como una amenaza a la identidad. El miedo a perder el control, a quedar atrás, se instala en el subconsciente y nos mantiene atrapados en un bucle de actividad sin fin. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos identificar los patrones que nos obligan a no detenernos y con ello volver a darle sentido al descanso? Primera ley. La ley de la urgencia perpetua. Definición. La sensación de que siempre hay algo más urgente que atender. Mecanismo psicológico. El sistema límbico se activa como si fuera una señal de peligro, disparando cortisol y generando la necesidad de acción inmediata. Ejemplo práctico. Imagina a Ana, diseñadora freelance, que revisa su correo cada 5 minutos. Cada notificación le produce una pequeña descarga de dopamina que refuerza el hábito. Si ella establece bloques de tiempo de 25 minutos sin interrupciones, usando la técnica del pomodoro invertido, aprende a reconocer que la urgencia es una ilusión temporal y no una obligación permanente. ¿Te imaginas liberar esos minutos para simplemente respirar? Segunda ley. La ley de la validación externa. Definición. La necesidad de que otros reconozcan nuestro trabajo antes de permitirnos descansar. Mecanismo psicológico. La dominancia social hace que el cerebro busque aprobación como refuerzo positivo, convirtiendo cada me gusta en una recompensa que alimenta la productividad compulsiva. Ejemplo práctico. Pedro suele publicar un informe y quedarse mirando la pantalla esperando comentarios antes de cerrar su portátil. Si él crea un ritual de cierre, anotando 3 logros del día y compartiéndolos solo consigo mismo, rompe la dependencia de la validación ajena. Dime, ¿qué señal de reconocimiento te resulta más reconfortante? Cuéntame en los comentarios. Me interesa mucho tu perspectiva. Tercera ley. La ley del miedo al vacío. Definición. El temor a que el tiempo sin actividad sea sinónimo de improductividad. Mecanismo psicológico. El cerebro asocia la ausencia de tareas con una pérdida de identidad, activando el sistema de recompensa en busca de un estímulo que justifique el valor personal. Ejemplo práctico. Laura incorpora meditaciones de 2 minutos cada hora. Al cerrar los ojos y observar su respiración, permite que la mente se desplace del estado de alerta constante a un espacio de quietud sin culpa. Esa pausa breve se convierte en un ancla que le recuerda que el valor no depende de la ocupación continua. Si todo esto está resonando contigo, dale like. Es una señal para tu cerebro de que estás listo para cambiar. Y si sientes que estas ideas pueden abrirte nuevas puertas, suscríbete. La comunidad está creciendo y juntos descubriremos más formas de dominar nuestro propio tiempo. En los próximos minutos, profundizaremos en estrategias concretas para integrar estas leyes en tu rutina diaria, transformando el descanso de un lujo a una necesidad vital. Mantente atento, que lo mejor está por venir. Primero, hablemos de la estrategia, que llamaremos la pausa programada. La definición es sencilla: reservar en el calendario un bloque de tiempo exclusivo para el descanso, tal como lo harías con una reunión importante. El mecanismo psicológico detrás de esta práctica radica en la creación de una señal de seguridad para el cerebro. Al marcar la pausa como una cita inamovible, se activa el sistema de predicción, que reduce la ansiedad de perder oportunidades. Cuando el subconsciente reconoce que el descanso está garantizado,
disminuye la liberación de cortisol y permite que la corteza prefrontal recupere energía. Un ejemplo práctico lo encontramos en la rutina de Ana, quien trabaja como redactora freelance. Cada mañana, después de la primera taza de café, abre su agenda y bloquea 30 minutos bajo la etiqueta recarga mental. Durante ese espacio, apaga todas las notificaciones, se coloca unos auriculares con ruido blanco y simplemente respira, sin mirar la pantalla. Al finalizar, vuelve a sus tareas con una claridad que antes le costaba alcanzar. Notarás que, al repetir este hábito, el cerebro empieza a asociar ese intervalo con un estado de calma y la resistencia a detenerse se desvanece. ¿Te imaginas poder presionar un botón interno que te diga «Es momento de descansar sin culpa»? En segundo lugar, la segunda estrategia se basa en la validación interna. La definición implica sustituir la necesidad de aprobación externa por un reconocimiento personal, cultivado a través de pequeños rituales de autoefaprecio. El mecanismo subyacente está ligado al circuito de recompensa dopaminérgico. Cuando nos premiamos a nosotros mismos por cumplir una tarea, el cerebro libera dopamina y refuerza la conducta sin depender de la mirada ajena. Un caso ilustrativo es el de Carlos, programador que solía esperar los comentarios de su jefe antes de cerrar el día. Decidió, sin embargo, iniciar un diario de logros al final de cada jornada, anotando 3 pequeñas victorias, desde haber resuelto un bug hasta haber tomado un breve paseo. Al releer esas notas, experimenta una sensación de satisfacción que sustituye la necesidad de un like externo. Con el tiempo, su autoestima se vuelve más autónoma y la presión de quedarse conectado desaparece. ¿Qué pequeño reconocimiento podrías ofrecerte ahora para empezar a reforzar tu propio valor? Tercero, la estrategia del entrenamiento del vacío. La definición consiste en acostumbrar al cerebro a tolerar periodos sin actividad productiva, transformándolos en momentos de observación sin juicio. El mecanismo psicológico está relacionado con la práctica de la atención plena. Al focalizar la mirada interior en la respiración o en sensaciones corporales, se desactiva la red de modo predeterminado que impulsa la búsqueda constante de estímulos externos. Un ejemplo práctico lo encontramos en la historia de Sofía, estudiante de arquitectura que solía llenar cada minuto libre con redes sociales. Decidió entonces implementar micropausas de 5 minutos cada hora, durante las cuales se sentaba en su silla, cerraba los ojos y contaba mentalmente hasta 20 respiraciones. Al principio sintió incomodidad, pero con la repetición, su mente aprendió a estar en quietud sin interpretarla como pérdida de tiempo. Esa práctica le permitió regresar a sus diseños con una creatividad renovada. ¿Podrías probar ahora una pausa de 2 minutos simplemente observando tu entorno y notar la diferencia? Cuarto, la cuarta estrategia se llama desconexión consciente. La definición implica apagar deliberadamente los dispositivos digitales al final de la jornada, creando un espacio físico y mental libre de estímulos tecnológicos. El mecanismo detrás de esta práctica se vincula al proceso de consolidación de la memoria durante el sueño. Al reducir la exposición a luces azules y notificaciones, el cerebro puede entrar en fases de sueño profundo, donde se procesan experiencias y se restablece la energía cognitiva. Un ejemplo real es el de Miguel, gerente de proyectos que solía revisar correos hasta altas horas de la noche. Adoptó la regla de apagar su teléfono y su ordenador 1 hora antes de acostarse, sustituyéndolos por la lectura de un libro en papel. Con el tiempo, notó que despertaba más descansado, con mayor claridad para planificar el día siguiente, y que la necesidad de revisar el móvil al despertar disminuyó notablemente. Imagina cómo cambiaría tu energía si establecieras una zona libre de pantalla en tu hogar. Ahora que hemos desglosado estas 4 estrategias, es momento de integrar todas ellas en un plan coherente. Imagina un día típico. A primera hora,
Programas tu pausa programada. Al mediodía, cierras el ordenador para una breve desconexión consciente. Después de la comida, practicas el entrenamiento del vacío. Y al final de la tarde, registras tus logros en tu diario de validación interna antes de apagar todos los dispositivos. Cada pieza actúa como un engranaje que, al sincronizarse, reduce la fricción interna que te impide descansar. La clave está en la constancia, no en la perfección. Si un día fallas, la siguiente oportunidad es simplemente volver a intentarlo. A medida que implementes estas prácticas, te invito a observar los cambios sutiles que aparecen en tu cuerpo y mente. ¿Notas una disminución de la tensión en los hombros? ¿Tu respiración se vuelve más profunda sin que lo busques? ¿Los pensamientos de culpa al cerrar la pantalla se atenúan? Comparte tus observaciones en los comentarios. La comunidad se fortalece cuando cada uno aporta su experiencia. Si alguna de estas ideas resonó contigo, regálale a este video un like. Ese gesto envía una señal clara a tu cerebro de que estás comprometido con tu propio bienestar. Y si deseas seguir explorando caminos para dominar tu tiempo y tu atención, suscríbete sin presión. Al hacerlo, te unes a un grupo de personas que, como tú, buscan transformar el descanso de un lujo en una necesidad esencial. Para cerrar, reflexionemos sobre la paradoja que nos llevó aquí. La creencia de que descansar es sinónimo de perder. En realidad, el descanso es la fuente que alimenta la creatividad, la claridad y la capacidad de producir con significado. Al aprender a parar, no solo recuperamos energía, sino que también reivindicamos nuestro derecho a ser humanos, a sentir sin la constante presión de la productividad. Cada pausa consciente es una afirmación de que valemos más que la suma de nuestras tareas. Así que, la próxima vez que el reloj marque la hora y sientas la tentación de seguir adelante, recuerda que el verdadero progreso se construye en los momentos en que te permites respirar, observar y simplemente ser. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que las herramientas compartidas te sirvan para crear un equilibrio duradero. Hasta la próxima. Y que tus descansos sean tan profundos como tus sueños.